que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Hace un instante le decía que no era tiempo de cambiar a Canal 7 porque comienza Código 7 y claro, con temas indispensables, temas esenciales, porque claro, ¿cuánto tiempo duramos hablando del proceso electoral, la jornada del 2 de junio? Pero nos preguntamos, ¿qué hay después del 2 de junio? Habrá quienes aseveren que todo ha quedado claro, pero hay situaciones aún por definir. Y de hecho, qué mejor que desde los partidos políticos, que desde las fuerzas políticas, desde quienes las integran, quienes están en calle, quienes las representan, quienes también han prestado servicio, quienes están conectándose con la gente, bueno, nos den un panorama durante esta noche de jueves. Así es que agradecemos como siempre a este panel de lujo que nos hace el favor de visitarnos aquí en las instalaciones de Canal 7 para platicar con la población de nuestras 4 regiones de San Luis Potosí. Bienvenido Jesús Becerra Rodríguez, secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Mil gracias por acompañarnos aquí en Código 7. Muchas gracias, Paulina, aquí a la orden. Un saludo al auditorio que amablemente nos ve. También muchísimas gracias a Víctor Hugo Salgado Delgadillo, quien es el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos en Código 7. Gracias, muy buenas noches, Carlos, Jesús y Paulina, siempre agradecido. Un saludo a todo el auditorio. Gracias también a Carlos Arreola Mayol, quien es el presidente del Consejo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional. Bienvenido a Canal 7, gracias por acompañarnos. Gracias, Pau, a festejar la victoria del pueblo. Y bien, ahora comenzaremos ya con los temas relevantes durante esta noche en esta emisión especial de Código 7. Recuerde que puede estar al tanto de nuestras redes sociales, ingrese a la plataforma www.canal7slp.tv. ¿Qué sigue para México? ¿Qué sigue para nuestro San Luis Potosí? ¿Qué pensaremos de la representación? Claro, a través de lo que fue el 2 de junio, reiteramos, hay asuntos que aún pueden cambiar, pero quisiera que a través de ustedes, que representarían de manera directa los proyectos de Claudia Sheinbaum Pardo y también de Xóchitl Gálvez, a través de las distintas fuerzas políticas que hemos escuchado, que por cierto, solo hacer la precisión, siguen cuestiones de impugnaciones. Había otros perfiles muy valiosos también interesados en acompañarnos en este panel, pero hay cosas que aún se están, vamos a decirlo así, cocinando, y por ello es invaluable de verdad el que ustedes se encuentren aquí en Canal 7 comentándonos del panorama. Entonces, ¿qué hay para nuestro México después del 2 de junio? ¿Quién guste comenzar? Pues si me lo permites, Pau, compañeros, después del 2 de junio lo que toca es una amplia reflexión en todos los sentidos y en todos los lados y lugares de México. Lo que se vivió, sin duda alguna, no fue en una cuestión normal, fue una cuestión extraordinaria que a todas luces vimos. Si bien es cierto, es un resultado pues contundente,
pero muchas intervenciones del Ejecutivo Federal, intervenciones del crimen organizado, intervenciones de poderes fácticos que inclinaron la balanza en esta elección, y vale la pena hacer una reflexión todas y todos los mexicanos, nuestras autoridades electorales, si eso es lo que queremos realmente para México, y si lo queremos, está bien legislarlo. El presidente de la República podrá inmiscuirse en una elección de federal, y entonces que ya esté regulado, pero no es posible que tengamos, como bien lo decía el presidente de la República, 200 años de México independiente, y que nuestras reglas sean unas y que pues las estemos violando y consecutivamente. Entonces, eso es lo que nos toca. Desde el lado del Partido Revolucionario Institucional estamos haciendo lo propio. El Comité Nacional acaba de hacer una convocatoria para hacer una Asamblea Nacional, que es el órgano máximo de nuestro partido, para hacer la reflexión, para ver qué partido queremos, hacia dónde vamos, con qué liderazgos queremos quedarnos, y queremos seguir rumbo al 2027. La vida democrática de México y de San Luis no acaba con la elección del pasado 2 de junio, el mayor de los éxitos para el gobierno entrante. La gente que nos dedicamos a esto, hay que saber reconocerlo, somos demócratas, porque si les va bien a ellos, les va bien a México, le va bien a San Luis Potosí, y además creo que todas y todos debemos de ir por el camino que hemos trazado, el del trabajo, trabajo y más trabajo, y la suma de esfuerzos y la armonía política que hemos convocado y trazado. Yo diría igual, coincidiría en el tema de que lo que toca ahora es cambiar la página. El pueblo habló, el pueblo se expresó, y el pueblo sabía que para que hubiera transformación, para que faltara sacar adelante las reformas constitucionales que hacen falta, para meter el acelerador y pasar al segundo piso de la transformación, necesitábamos mayoría calificada. El pueblo nos la da con la confianza y ahora toca cumplirle. Ahora Claudia gobierna para todos los mexicanos, no para la aplastante mayoría de millones que votaron por ella solamente. Ellos son el principal proyecto, a ellos hay que cumplirles, pero también hay que mirar y ampliar la visión para escuchar a todos los sectores. Y Claudia lo ha dicho, se está reuniendo con empresarios, se está reuniendo con sectores, está escuchando la base, está analizando los números también, quién cumplió, quién no cumplió, dónde salió bien, dónde no salió bien, pero en términos generales la victoria es aplastante. Y yo creo que la voluntad popular queda clara, y ahora toca estar a la altura para que los actores políticos que estarán o estaremos dentro de las instituciones pisen el acelerador y cumplan pronto con lo que toca, porque ya vimos también que la ciudadanía, no solo de México, sino el pueblo de San Luis Potosí, no se deja engañar. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto, dice Andrés Manuel, y aquí por más acuerdos cupulares, por más diseños de élites que se puedan hacer, el pueblo se da cuenta de lo que pasa. San Luis Potosí vota consciente, vota diferenciado, creo que es otro de los aprendizajes que nos deja esta elección. Y bueno, ahora a hacer autocrítica, a construir el gobierno y a cumplirle a la gente con lo que se prometió en campaña. La reforma al Poder Judicial, la reforma a la ley de pensiones, becas para todos los estudiantes de nivel básico, universal, y el apoyo a mujeres de 54 a 64 años, que por ahí era una brecha, una parte de la población que no recibía ningún apoyo, ahora se adhiere, y a pisar a fondo, porque faltan 2 meses, se abren las discusiones de las reformas, todo el mundo tiene que opinar, todo el mundo tiene que ser tomado en cuenta, y vamos hacia adelante con la cuarta transformación. Jesús. Sí, bueno, desde el Partido de la Revolución Democrática, primero que nada, festejar los resultados que tuvimos en el estado de San Luis Potosí. Nos convertimos en una fuerza política local, seremos un partido local aquí en San Luis Potosí, logrando el 3.7, 3.8% de la votación, lo cual pues, nos pone muy contentos a nosotros como PRD, porque vamos a seguir impulsando las leyes, las reformas en San Luis Potosí de la verdadera izquierda. La verdadera izquierda de México, representada en el PRD, ahora en San Luis Potosí, nos respalda esta confianza que nos dio la gente en todo el estado, y secundando lo que dicen los compañeros Víctor y Carlos, pues en efecto el país
está en una situación postelectoral en la que ya los resultados son definitivos, ¿verdad? Si bien hay ciertas impugnaciones o cuestiones judiciales, no debemos obstar que ya los resultados muy difícilmente serán diferentes, ¿no? Entonces, desde ahí nuestra vocación democrática es aceptar los resultados, a diferencia de algunos otros actores que en el pasado no aceptaron los resultados. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que en esta ocasión no vimos ataques al INE. El INE en esta ocasión fue una institución impecable, sobre todo para el oficialismo, sobre todo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera invitarlo a que esa actitud la tuviera siempre con las instituciones democráticas, no solo cuando los resultados nos benefician, sino también cuando los resultados son diferentes. Y es preocupante, lo comentaba Carlos, que están en vísperas de los temas de las reformas al Poder Judicial, sobre todo. Hay que poner mucha atención. El Poder Judicial es uno de los poderes públicos que conforman la Federación. Y es muy peligroso que desde el Ejecutivo, posterior Legislativo, se intente diseñar o se intente manipular la forma en la que está estructurado, la forma en la que se va a estructurar el Poder Judicial. Me parece que es un tema con el cual debemos tener todos los ojos bien puestos, porque no es un tema menor. El Poder Judicial está hecho para responder en la legalidad y en la justicia. Le responde a la Constitución, no le responde a las y los electores. El Poder Judicial no puede basarse en temas electorales, Pero lo hace. porque hay leyes y hay cuestiones fundamentales de la propia República que están fundadas en la visión del Poder Judicial. Entonces, es muy importante que pongamos mucha atención a lo que se quiere hacer. De repente pareciera que se están, y lo sigo insistiendo, se toman los arquetipos de otras latitudes en el mundo, en donde empiezan gobiernos muy populares, con mucha aprobación, y después ya no les importará tanto la aprobación y la popularidad, porque en el momento en que se apoderan de las instituciones, como en el caso del Poder Judicial, pues ya si las acciones no son populares no importan tanto, porque ya tengo a las instituciones, entonces me eternizo en el poder. Y yo no quiero ver en un México en 5 o 6 años más resultados muy similares a Rusia o Venezuela, en donde estemos viendo candidatos del oficialismo ganando por un 90% del electorado, ¿verdad? Esa es una de las preocupaciones que las pongo sobre la mesa. Yo creo que lo que sigue también es parte de tener una responsabilidad democrática. Y esa responsabilidad democrática es precisamente los temas que se han planteado después del 2 de junio. La llave del poder, del amplio poder, se la dieron los mexicanos a la próxima presidenta. Ella debe de tener responsabilidad democrática para que no malutilice o no caiga en la tentación de utilizar esa llave. La reforma al Poder Judicial, el Plan C, la verdad es que se está planteando de una manera pues muy alejada a la realidad de los países democráticos. Propongan otra. Lo mencionó en un noticiero de nivel nacional, solo en Bolivia pasa eso. Y Bolivia, pues sabemos los antecedentes y el tipo de país que hoy son. Sacar a más del 20% de tu población de la pobreza es un gran número. Una es las reformas al Poder Judicial, pero además la mayoría que van a tener, pues también tienen que ser muy responsables para escuchar a todas las voces. En el Senado se está configurando que no tengan la mayoría, estarán a 4 senadores. Sin embargo, creo que sí tenemos que tener todas y todos responsabilidad democrática, para no caer en la tentación de eliminar a ese contrapeso histórico, no solo para Morena, sino para el PRI cuando gobernó, para el PAN cuando gobernó, ese contrapeso histórico que ha sido el Poder Judicial, que incluso pues muchos tenemos afinidad por la carrera que hemos estudiado con el Poder Judicial. Por eso tenemos que tener una amplia responsabilidad para saber cómo reformarlo. Yo no digo que no,
Sin embargo, creo que ir al voto popular para elegir a jueces, magistrados y ministros, pues es una aberración total. No hay que tenerle miedo al cambio. Y mira, qué bueno que por fin podemos coincidir en Código 7 en algo, para empezar en la responsabilidad democrática y en que se tiene que hacer una reforma judicial, sin lugar a dudas. Necesitamos reformar el Poder Judicial familiar para convertirlo en un verdadero Poder Judicial federal. Un Poder Judicial independiente, lo queremos todos. Un Poder Judicial autónomo, lo queremos todos. Un Poder Judicial que le responda al pueblo, lo queremos todas las fuerzas políticas. No un Poder Judicial familiar que los magistrados y ministros terminan metiendo a trabajar a sus primos, a sus familiares, a sus amantes, a la novia. Y lo sabemos, todas las mexicanas y mexicanos sabemos que la justicia no es expedita, Lenia Batres no es real. Es familiar directa de Martí Batres. Pues Entonces, sí, y porque es una también militante fundadora de la transformación, es una abogada brillante y es una ministra que logró la mayoría en la Cámara. Y eso se logra con votos. ¿Está desde la cuarta transformación? No, porque Martí Batres es un funcionario público del Ejecutivo y yo a lo que me refiero es a que el Poder Judicial familiar es un ente que se autoforma con las familias de los magistrados y los ministros. Entre poderes es diferente. Dentro del cual hay muchos familiares, sin lugar a dudas, funcionarios de la 4T. Pues hay más funcionarios del PRI y del PAN. Por eso nosotros estamos planteando que se limpie, para que se vayan Julio todos, Scherer los de Morena, todo el tema los del PRI, los del PAN. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo hay que cosas no cuestionables. debemos ir a través del voto, o sea, debemos buscar mecanismos. Hay ¿Por qué no quieres que la gente mande? Hay ¿Por qué no quieres que porque la gente ya se manifestó en unas elecciones con mayor razón? ¿Y qué dijo? Queremos una reforma constitucionalmente donde vote. Constitucionalmente la representación del pueblo, y lo debes de saber tú, lo sé. Está en el Congreso de la Unión, lugar a dudas, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Es ahí donde se debe dar el debate. Y se va a dar, y se está dando. Donde Eso se debe dar fuera. las votaciones. Estoy de acuerdo. Como la Constitución lo mandata, o sea. Y ahí tenemos mayoría absoluta, mayoría calificada, los podríamos aplastar y no decir nada, ahí pero es estamos donde abriendo el foro se a da. los debates, estamos llamando a un parlamento abierto, inician este mes todos los foros de consulta de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, aún teniendo mayoría calificada, porque tenemos que cumplirle al pueblo. Ya lo sometimos. A ver, lo Carlos, propusimos no se campaña, trata de la tomar una invitación del actitud. presidente ha sido clara. Cumplirles. No se trata de tomar una actitud perdonavidas. En todo el No, sentido no de la es palabra, perdonavidas, es porque democrática. estamos a Es ver, escuchar cuando a ya todas las utilizamos No era de lo que se quejaban. cuando utilizamos términos como los vamos a aplastar, si quisiéramos los Podríamos aplastáramos. hacerlo, pero O sea, estamos haciéndolo entonces, democrático. ¿por qué no disolver el Congreso si tienen ese poder? Pues proponlo, y si A ver, tienes la mayoría lo lograrías. yo insisto. No es lo que Entonces, pretendemos. cuando utilizamos Lo que esos queremos términos, es un poder judicial. dejamos ver el talante tú no me vas a autoritario, decir qué términos tengo que utilizar, los o qué talantes términos autoritarios tengo que de utilizar. Tú quien utiliza los términos coincide que tú quieras. con la cuarta transformación, y eso es lo que no queremos. Yo insisto, el Poder Judicial necesita una reforma. Sin lugar a dudas. Eso es innegable. Me vas- Sin embargo, hay que buscar el mejor Y el mecanismo. centro del debate, Y- tú dime si y- estás de acuerdo y o el no. tema- El problema es que los jueces, ministros y magistrados le responden a las cúpulas de los partidos, Y porque se lo reparten entre cuotas y cuates. dime si van a votación. Profesionalicemos Si eso. van a votación, dime Claro. si no va a haber injerencia del crimen organizado, no va a tendría haber por qué. injerencia de los partidos políticos. Si acordamos un proceso si no va a haber democrático y injerencia, blindado, si no va a haber injerencia de los sindicatos, de los todas programas estas sociales. facciones, de los No, programas no hay sociales que como tenerle se miedo vio al el cambio, pasado porque 2 de están hablando junio. de algo que no saben. Yo creo están que- hablando de una reforma que todavía no existe en texto, que se está construyendo A ver, junto con la sociedad civil, Nada más junto con la Corte. Te pongo el más junto claro con la ejemplo. El academia. presidente dice, el plan C va, Sí. la presidenta electa dice, hay que cuidar, hay que escuchar todas las voces, Claro. se reúnen a comer De que va. y sale la presidenta a decir, el plan se va. El plan se siempre ha ido. ¿Cuál es el Y también panorama? se va a abrir. Quien está mandando sigue siendo el presidente López Obrador, eso quien pasa está cuando marcando no- la línea es él, y ya vimos de qué Es el pueblo. de qué se Con hace, 37 de qué millones de herramientas, votos, es 38 millones de de qué herramientas se hace el presidente para, como tú votos. De la dices, mayoría calificada. apabullar y aplastar. De la mayoría a calificada. las- El Congreso han pasado, no lo teníamos. La gente se dio cuenta que para lograr las reformas que quiere el pueblo hay que votar por Por el Morena. uso frontal. Votaron por Morena Dejamos y un ahora momento tenemos que llevar a cabo la sobre la Por el uso mesa faccioso. este cuestionamiento. ¿Quién estará o quién, si habrá permanencia en el poder de algunos perfiles, si habrá alguna sombra o no?
Dejamos hasta aquí el bloque, nuestro primer bloque. Agradecidos estamos, claro que sí, en Código 7. Solo haremos una pausa, pero no se despegue. De una persona, si esa puerta de Palacio se abre o no se abre hacia los ciudadanos, hacia las causas, porque las causas están ahí. Las madres que buscan medicamento para sus hijos con cáncer, las madres buscadoras que buscan hallar los cuerpos con vida o muertos de sus hijos, el tema de la educación, ¿no? De los médicos, de los campesinos que hoy están sufriendo una de las peores sequías de muchos años en México. Yo me encontré muchas causas y yo quería justamente abrir las puertas para todos aquellos que les habían cerrado esa puerta. Las feministas son otras a las que le gasearon en Palacio Nacional, y estaba decidida. Hoy, ante la derrota, pues dependemos de que la presidenta muy pronto electa pues quiera que esas puertas de Palacio se vuelvan a abrir para todos los ciudadanos, empezando por ser escuchados los que tenemos una visión distinta a la reforma del Poder Judicial. Yo ahora estoy como senadora, regresé al Senado justamente para dar algunas batallas, pero una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, esta intervención del presidente en la elección. Tú en el fútbol, cuando sacan 2 tarjetas amarillas, te expulsan a la segunda. Aquí al presidente le sacaron 34 tarjetas amarillas y no fue expulsado nunca de la contienda presidencial. Estamos de vuelta en Código 7, gracias porque nos permite llegar a su hogar si está trabajando también ya durante esta noche. Bueno, ánimo, pero con información y sobre todo la visión desde los partidos políticos del futuro de nuestro México y San Luis Potosí. Puertas abiertas o puertas cerradas es lo que esperaríamos en gobierno federal, caballeros. Justo lo que decíamos terminando el bloque anterior, las injerencias del presidente, pero la oportunidad histórica de la responsabilidad democrática que tiene que tener Claudia Sheinbaum para abrir las puertas de Palacio, escuchar todas las voces, ha querido y tiene esa oportunidad histórica de marcar su propio perfil y que no sea lo que luego se dicen en las columnas o en estos espacios de debate, que es una calca del presidente López Obrador o que en verdad va a mandar es López Obrador. Tiene esa oportunidad histórica. Nadie dice desmarcarse, nadie dice hacerse a un lado o borrar al presidente López Obrador, sino poner su propio sello en su presidencia de la República. Y de eso se trata, que cierre las puertas o abra las puertas, como lo dice nuestra exabanderada Xóchitl Gálvez, o sea, que escuche a los que disentimos, a los que pensamos diferentes y que sobre todo se sancionen las conductas atípicas en procesos electorales, que no se meta el presidente de la República, en este caso que no se meta la presidenta de la República, que no se utilicen los programas sociales de manera facciosa, que no haya jugarretas políticas de parte del Estado, que se utilice a la UIF o al SAT de manera pues para perseguir a los opositores. Todas esas cuestiones que bien lo dijo Jesús, se ven en otros países, que no se vean en México, y esa es la responsabilidad que tendrá Claudia Sheinbaum para que se note que no será igual que el presidente López Obrador. Sin lugar a dudas, es un ejercicio evidentísimo y la gente tiene que saber cómo la derecha y el PRIAN quieren alejar a Claudia de López Obrador para debilitarlo. Bien dicen, divide y vencerás. Ellos no entienden cómo es un movimiento popular. Ellos no entienden la dimensión y el nivel de una persona que tiene más del 70% de aprobación en su mandato, porque nunca lo han tenido, porque nunca han tenido un presidente que cumpla, un presidente itinerante que visite el territorio, un presidente que cumpla las reformas que fue a proponer, que haya recorrido todos los municipios del país más de 2 veces. Por eso están en el basurero de la historia, porque están aferrados a conservarlo todo como está. El Poder Judicial, no lo toquen. El INE, no lo toquen. Así está bien, haciéndonos caso. Nosotros no queremos poner a los nuestros para que ahora le hagan caso a Morena. Queremos democratizar las instituciones. Tal pareciera lo contrario. Y no solamente el Poder Judicial, la Universidad Autónoma,
los organismos autónomos que se autorregulan y se terminan gastando los impuestos de todos con tarjetas VIPs en tables o en bares. Por el amor de Dios, estamos pidiendo una reforma donde los ministros, los jueces y los magistrados sean profesionales, no que hagan campaña, no que los proponga Morena, no que sean perfiles sacados de la política. Queremos jueces de primera, éticamente probados, La iniciativa profesionales no dice eso, en derecho. Sí lo dice, no está todavía terminada Habría porque que se está leerla. construyendo. La iniciativa ya está La presentada, propuesta es que cada uno de los poderes haga sus propuestas, la gente del Poder Judicial va a poder participar, los que de veras hacen la chamba, los de abajo del Poder Judicial va a poder participar, se les van a abrir las puertas y se va a consultar al pueblo. Los van a mejores correr como lo perfiles hicieron con al pueblo. gente del INE, como está propuesta la reforma. Y es muy importante que el público sepa la forma en que manipulan la información quienes son cercanos o simpatizantes de la Cuarta Transformación. Ellos establecen que van a ir sobre la alta burocracia, que van a limitar el dispendio de los recursos públicos, cuando ellos son los primeros que han dilapidado el recurso público en obras faraónicas que no sirven, en programas sociales, muchas de las veces sin ninguna regla de operación. Entonces, cuando ellos manipulan esta información y hacen ver que el gobierno es el que está completamente mal, que los organismos autónomos son los que están mal, que el Poder Judicial está mal, solo lo que hacen es ocultar la realidad. Y la realidad es que a los que ellos llaman fifís los incluyen en las listas de diputaciones plurinominales por Morena o por los partidos que tienen de aliados. La realidad es que le dan contratos a los oligarcas de México. Por eso le siguen dando contratos a Carlos Slim, quien hace algunos 12 o 13 años, y Carlos no me dejará mentir, pues era uno de los enemigos de la transformación, uno de los enemigos porque era el oligarca más grande del mundo, que se hizo rico a través de las privatizaciones que hizo Carlos Salinas de Gortari, porque ese es el origen de su riqueza. Y el día de hoy es uno de los empresarios que sigue siendo uno de los más bollantes gracias a la Cuarta Transformación. Entonces, a los que están hasta acá no los tocan. Nos manipulan y dicen que los organismos autónomos, que el Poder Judicial, y eso es una trampa que nos quieren poner, que quieren seguir manipulando, y ellos quieren seguir dilapidando los recursos públicos a raíz y a base de todo este engaño. Tenemos que detenerlo. Nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, vamos a seguir siendo una oposición responsable en el estado de San Luis Potosí. Consideramos que los aliados como el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional estarán en la misma línea, y sobre todo a la sociedad civil y a las y los ciudadanos libres, que no podemos permitir que este tipo de reformas que con un dedo mayoritario se quieren implementar sin siquiera someterlo a discusiones, porque es una simulación el hecho de querer hacer mesas cuando realmente ya dijo el presidente que hay ciertas cosas de la reforma que no se van a tocar, No le han tocado ni una coma a las iniciativas del presidente, ni una coma ni un punto le han tocado a las iniciativas. Por eso vale la pena, no es querer separar al presidente de la presidenta electa, simplemente lo han hecho todos, incluso lo hiciste tú como dirigente de Morena, y le pusiste tu propio sello a quien te antecedió, y seguramente quien venga después de ti le pondrá su propio sello. No es que se desmarquen unos de otros, simplemente es llamar a la presidenta electa, hacerle un llamado a que sea responsable y a que, como llegó democráticamente, siga la vida democrática de México y que las instituciones se respeten. No fueron respetadas en este sexenio, algunas sí, otras no, por la mayoría calificada que se necesitaba y la cual no van a tener en el Senado, pero que construyamos en conjunto. Nadie se está oponiendo a la reforma, nadie se está oponiendo a que a la próxima presidenta le vaya bien, simplemente que se escuchen las voces que disienten, que nos escuchen a los que pensamos diferente y que construyamos juntos un país de instituciones, de prosperidad y en donde le vaya bien a todas y a todos. Y nos veremos en 3 años otra vez en la contienda electoral, cada quien desde su trinchera y defendiendo los ideales que en los que creamos,
Entonces, ese es el llamado que hacemos desde el PRI. Nosotros somos una oposición responsable, no contestataria, no recalcitrante. Al contrario, si es por el bien de México, estaremos ahí en primera fila. Y si no, lo ha dicho nuestro dirigente nacional, pues lo defenderemos a toda costa. Aquí podremos decir muchas cosas. La realidad es que el pueblo les castigó por no aprobar ninguna de las reformas. Ustedes no fueron una oposición responsable. Ustedes rechazaron todo lo que se les propuso. Ustedes vetaron todas las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador. El PRIAN se fue contra el plan A, contra el plan B y contra el plan C ya no pudieron, porque el plan C de Claudia Sheinbaum, el plan C de la mayoría calificada, no nos lo concedieron ustedes, no nos lo concedió Andrés Manuel, nos lo concedió el pueblo. Vamos y nos a ver. acaban de ratificar que el proyecto que se les propuso de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de no más privatizaciones y entregas de los recursos públicos que son de todos y de los recursos naturales a las manos extranjeras, no más Alejandra Barrales, dirigente del PT, del PRD con departamentos en Miami, no más Alitos Moreno. Queremos gente como Andrés Manuel López Obrador, como Claudia Sheinbaum, Como los hijos de López Obrador. también como los hijos de López Obrador, Y que como son los grandes perfiles que y están son sumando, grandes que dirigentes, todos vienen del cada PRI, vez o mejores, sea, ¿no? Los no. que quedan con algo de valor se vienen al PRI. No me digas que porque Alejandro saltan del Murat barco. tiene algo de valor. Pues mira, pues a lo mejor para ti no, Alfredo porque del ya Mazo, se fue del Alfredo PRI. del Mazo, Si a Alejandra ustedes ya no del los quieren, Moral, cuando o sea, eran sus gobernadores, yo creo que cuando iban a sus eventos, ese es el tono. ay, Alejandro Murat, una foto del Mazo, wow. Ese precisamente es el tono que no quiere México, que no queremos en San Pero Luis. si ganamos aplastadoramente, no lo querrán ustedes, pero el pueblo de Nosotros- México habló y nos dio la mayoría Nosotros el calificada. tono que queremos Al menos es el de armonía, tengan el de la construcción. vergüenza de aceptar sus errores. A ver, yo podría decirte, en el caso de la capital, al PRI, a la coalición, le fue muy bien. Sin duda. No teníamos candidatos. ¿Quién sabe si se hubieran enfrentado a un candidato de Morena? Tenían una candidata Del que iban Verde, que coaligada. venía del PAN, que no se quiso acercar Era a una Morena. candidata que los representaba. Hoy no me puede decir Jesús, por eso no fue era mi que se candidato peleó. Enrique No digo Galindo. que no fuera nuestro candidata, digo que no guardaba la representación de Morena y no lo Ese quiso es un hacer. tema interno, Es un error. pero a lo que voy, en la capital nosotros estamos en pro de la construcción, buscando acuerdos, buscando la oposición, sumar por San Luis, no es el tono que quiere San Luis y México. Yo te diría no que quiere- no creo que Enrique Galindo no- piense lo mismo que no tú queremos- del PRI, ¿eh? No creo no- que Sara no- Rocha y Enrique Galindo piensen lo mismo. No queremos más enconación en Pues San Luis inicien por Potosí. su partido, luego se meten en Morena. Primero arreglen los problemas del Nadie PRI, se mete con Morena. arreglen el registro del PRD. Nadie se mete con y Morena. luego vienen a darle recomendaciones a Claudia sobre qué tiene Nadie- que hacer. nadie se mete con Arreglen Morena. sus Eso ya está problemas, resuelto. pongan El tema a es- Alito Moreno en su lugar, renueven su dirigencia. Eso viene- Y eso, pues después nos dan estamos en recomendaciones. ese proceso. Ganen elecciones y luego nos dan recomendaciones Estamos en sobre esos lo que tenemos procesos, ya que se hacer. ganaron elecciones, Bueno. ya se perdieron otras. El tema es, De acuerdo. se los decimos a todas y a todos los Por eso potosinos. queremos regresar Desde el Partido a la esencia de Revolucionario la Institucional y sus coaligados queremos un tono de armonía, un tono de construcción, de luchar por San Luis Potosí, por México, porque a todas y todos les vaya bien y lo seguiremos diciendo. Eso hubieran dicho cuando y si la se les presidenta de propuso la una reforma República- a la ley de pensiones. Eso hubieran dicho cuando se les propuso la creación de los programas para el bienestar que sus partidos votaron en contra. Ahí no eran demócratas. Están aprobados. Ahorita que el pueblo les dio su lección son demócratas. Están Ahorita hay que aprobados. escuchar todas las voces. Ahorita sí hay que escuchar a la diferencia. Pero cuando ellos entonces pasaban no hay la que hacerlo. planadora, lo estamos haciendo. Claudia ayer acaba de salir a dar una rueda de prensa a decir: podemos pasarles la planadora por encima, pero no lo vamos a hacer porque somos Y por demócratas. eso los mercados Ese es están tan Abras, nerviosos. abras. Esa es la Por soberbia eso del los poder. mercados están tan nerviosos. ¿Por qué En 2 están semanas nerviosos? Por el amor dólar de ha Dios. subido 2 pesos. Cuando se había mantenido. ¿Y cuánto se ha mantenido todo Cuando el se había sexenio? mantenido, Es normal precisamente. en época electoral. No, se acaba de porque reunir ya se acabó con la época. BlackRock, con los dirigentes Ya se de acabó la BlackRock. época electoral. Pareciera que tú sigues en Exacto. campaña y que No, bueno, la sigues campaña llamando es al permanente, voto. claro, No, porque la gente yo creo que lo hoy nos sabe. toca La construir, gente, sin duda hoy nos toca construir. estar Pero en nos toca armonía. construir con el mandato popular. Y nos toca no con las escuchar, ocurrencias del PRIAN. extender el brazo, escuchar, Y lo estamos acordar, haciendo, y lo dialogar, estamos haciendo. no en ese tono de vamos No, a tú no vas a apabullar, decir cuál va a ser el tono, no ¿va? en el Tú tono usa de el tono vamos a que utilizar quieras la y te dará el resultado aplanadora, que quiera. ¿Por qué no? porque Tenemos la porque confianza del no pueblo. no es tiempo y de... los estamos escuchando y van a tener espacios
representativos conforme a la votación que obtuvieron, y vamos a escucharlos en la Cámara, y vamos a dar los debates públicos, y vamos a venir a Canal 7, y la gente se va a volver a posicionar cada día del lado de la historia. Y ahí estaremos. En este momento haremos un corte. Continuamos agradecidos siempre con Jesús Becerra, con Víctor Hugo Salgado, con Carlos Arreola, porque nos están compartiendo temas muy importantes de nuestro San Luis Potosí, de nuestra República Mexicana a través de Código 7. Permanezca en la señal, haremos una pausa. En estos días, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, estoy trabajando en la formación del equipo con el que vamos a gobernar, nuestro gabinete. Por supuesto, son personas honestas, trabajadoras, conocedoras de los temas y con mucha convicción en nuestro proyecto. Ya en su momento podemos informar de quién va a ser este gabinete. Ustedes ya saben que presenté al doctor Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, que continúa en el mismo cargo, y en las semanas siguientes pues estaremos informando del equipo que nos va a estar acompañando. Asimismo, pues también estamos trabajando en el programa de gobierno 2024-2030. Estamos también ya revisando los presupuestos de la información pública que está disponible para poder ver exactamente qué vamos a hacer a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año y después en el año 2025. Por supuesto, como lo dije, en las distintas plazas en todo el país, vamos a cumplir todos nuestros compromisos, porque en la Cuarta Transformación no hacemos promesas, hacemos compromisos y los compromisos se cumplen. Regresamos a Código 7, gracias porque permanece en la señal. Y bueno, ¿qué se vislumbra, ¿no?, de un gobierno federal también que se está esperando de una oposición? ¿Y en qué punto queda la ciudadanía? Solamente para que hablemos del beneficio de la totalidad de las personas, el tenerlos en un primer plano. ¿Cuál sería la visión de cada uno de ustedes? Yo quisiera seguir externando que lo decía ahorita en el clip la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que ellos no sean promesas, que sean compromisos. Y hay que seguir poniendo el dedo en la llaga. Ojalá que la Cuarta Transformación recapacite y no presente esa iniciativa que atenta contra el Poder Judicial. Es muy peligroso para la República, para México, que se presente una reforma de ese tamaño, con esos alcances y sobre todo con esas formas, como lo decía Carlos, como lo suelen decir también allá los dirigentes de su partido, las aplanadoras, utilizar las mayorías. A ver, las mayorías no deben de ser utilizadas en contra de una plataforma política, de un partido político. Deben de ser usadas para el bien de las sociedades en donde están cimentadas. Entonces, un llamado muy emergente a que recapaciten sobre esta reforma, que no se presente y sobre todo que las y los ciudadanos analicemos bien todo lo que a partir de ahora esta mayoría o esta aplanadora, como ellos le suelen decir, pretenden hacer. La voluntad porque popular. de los programas de gobierno vienen las ocurrencias, los caprichos y la soberbia en el poder. Y eso es algo que debemos poner mucha atención. Yo todavía tengo mis reservas con lo que vaya a pasar con el Plan C. El gobierno actual del presidente López Obrador ha sido experto en mandar iniciativas, generar polémica, marcar la agenda pública y al final se quedan en eso, en solo iniciativas. Y las que prosperan vienen luego los amparos o vienen las controversias constitucionales y se terminan decidiendo en el Poder Judicial del que tanto hemos hablado hoy. Entonces tengo mis reservas, creo que lo que están haciendo es marcar la agenda pública para cambiarle la hoja, darle la vuelta a la página sobre el proceso electoral y construir otra narrativa que le permita a la presidenta, a la virtual presidenta electa, a
planchar lo que vendrá en su gobierno. Creo que eso finalmente terminará sucediendo, será una cortina de humo que al final quedará en eso, en una iniciativa que nos hizo hablar de eso durante un mes, 2 meses, y no pasará de ahí. Por el lado propio, municipal, estatal, en San Luis Potosí, nosotros estamos a la expectativa de que ya con el gobierno entrante federal, poder construir desde lo local, desde los municipios. Se recortaron mucho los programas y los subsidios que tenían los municipios para seguridad, para el fortalecimiento municipal, todos aquellos fondos fueron recortados, y que con este nuevo gobierno pudiera abrirse una vez más esa posibilidad para que a San Luis Capital le vaya bien, para poder tener más recursos para más programas, obras y acciones, para tener lo que antes era el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Pública, que se conocía como Fortasec, para seguir equipando a nuestras policías, tener más patrullas, atender los temas de seguridad en San Luis Capital. Y creo que con las personas que se ha llegado la presidenta, tienen esa sensibilidad para que desde lo local le vaya bien a México, y ese es el tono en el que estamos desde el gobierno municipal, desde el Partido Revolucionario Municipal en la capital, para, insisto, tender la mano y construir juntos en pro de San Luis y de México. Sí, sin lugar a dudas, mi último y mi análisis sería que lo más rico que deja esta elección, lo más rico y lo más, digamos, enriquecedor que deja la campaña es la fuerte politización de los temas que de verdad le importan al pueblo, de los temas que le importan a la gente. Hoy no estamos hablando de la gaviota, hoy no estamos hablando de la Casa Blanca de Peña Nieto, de los departamentos de la dirigente del PRD Alejandra Barrales, ni de los chuchos, ahora a ver ahora si ya se voltearon a la izquierda o a la derecha. Estamos hablando de una reforma a la ley de pensiones para que tus pensiones te alcancen cuando te jubiles. Estamos hablando de más programas de bienestar para la gente. Estamos hablando de limpiar al Poder Judicial, que todos conocemos cuánto se tarda en una sentencia, todos conocemos un caso de corrupción en el Poder Judicial o una sentencia que vendieron, una persona que está detenida injustamente. Tenemos que limpiar el Poder Judicial, así como se está limpiando el Ejecutivo, así como se está limpiando el Legislativo. El Poder Judicial es importantísimo y tenemos que transformar lo que de verdad le importa a la gente. Hoy, ¿qué queremos? El pueblo ya habló y tenemos que desarrollar y cumplirle al pueblo con un programa eficiente para todos y rapidito, porque el pueblo no va a esperar, el pueblo manda. Tenemos que desarrollar una nueva política de bienestar con mayor inversión, con nuevos programas. Tenemos que, sobre todo, estar a la altura del pueblo de San Luis Potosí, porque somos en Morena la fuerza política número 1 y la fuerza política más votada a la presidencia de la República, y eso quiere decir que la gente de San Luis Potosí confía en el proyecto de la Cuarta Transformación y en que profundicemos radicalmente la democracia, limpiemos nuestras instituciones y hagamos un gobierno sin corrupción. Morena no te va a quitar tu casa si tienes 2. Morena no va a cerrar las iglesias. Dejemos ya este pensamiento tan absurdo de mentirle a la gente, porque la gente no es tonta. La gente sabe por qué votó por quien votó, qué es lo que quiere y lo va a exigir. Y vamos a estar desde Morena a la altura de las circunstancias. Que por cierto también se olvidó todos los actos de corrupción de los hijos. Hablando precisamente del Plan C, ya se olvidó todos estos actos de corrupción con la construcción del Tren Maya, de las propiedades de Rocío Nale, que ya pusiste tu denuncia. Ya hay muchas denuncias interpuestas. A nosotros lo que nos Hay que toca esperar a que es se resuelva, ¿no crees? ponerlo sobre la mesa, Bueno, y que la gente también tenga este conocimiento, esta información para que... Peña aceptó que le dieran una casa, para esto que, no está comprobado. Sí, no, está comprobado, lo de Rocío Nale está comprobadísimo, el registro público de la propiedad no miente, las llamadas telefónicas de los hijos del presidente tampoco mienten, pero insisto, este tema de hablar del Plan C se hizo que se olvidara todo eso. Creo que ese es el fin del Plan C, darle la vuelta a la página. Hablar de lo que la gente quiere y no de lo que el PRIAN quiere. De lo que viene. Que la gente le gusta mucho manipular y jugar con las O estadísticas. sea, la gente es tonta. Para ti siempre manipulamos a la gente, ¿verdad? La gente no puede pensar por sí misma. Decir que 35 millones siempre de es votos, manipulación. El porcentaje de votación que sacó la presidenta Histórico. electa, tampoco es todo México. O sea,
También creo que debe ubicarse. ¿Qué más les queda decir, no? Ubicarse aquí al compañero Carlos y a los simpatizantes de la Cuarta Perfectamente Transformación. ubicado, es el triunfo más histórico, la persona los más 35 votada. millones de personas tampoco es el país completo y tenemos que tener una visión más ¿Ustedes cuántos amplia votos sacaron? de lo que es México. Entonces, si estamos hablando que México es un país Nosotros 35 de millones, alrededor ¿ustedes? de 130, 35 millones de personas, ¿De los cuales cuántos no votaron por el estamos PRD? hablando ni siquiera de la cuarta parte de la población de México. Bueno, ¿y cuántos Entonces, representan ustedes? En efecto, Por la eso- situación que está viendo el país debe de ponerse en un tema muy delicado. Jesús, ¿tú siempre piensas que Morena manipula? A México por completo. Entonces, Por eso hay creo que- diferentes visiones. Una de ellas, la que representa el Partido de la Revolución Democrática. ¿Y cuántos San Luis votos Potosí, vale? La que representa el Partido Revolucionario ¿Cuánta Institucional. gente representa? La que representa el Partido Acción Nacional, la que representa Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas. Bueno, y no de solo Morena partidos, dijiste cuántos, por eso ¿de creo ustedes que- cuántos? sociedad civil. Por eso creo que es también organizada. necesario darle la vuelta a la página. La elección ya pasó, el 2 de junio ya pasó. Pero ya se habló. Nosotros Esos está resultados bien. es los que son marcan los la resultados realidad que marcan. política. ¿Qué nos toca? No vamos a vivir de lo que pasó el 2 de junio. Nos toca proponer, nos toca dialogar, Sin nos duda. toca En construir. eso estamos de acuerdo. Vayamos hacia eso. Si votaron por un lado Es que 35 ustedes no quieren hablar de y lo que no les y por un gusta. lado 15 millones y por el otro Pues 10 claro, millones. y eso es lo que necesitamos esos son los ir- que toman decisiones, eso es democracia. Por supuesto. Entonces vayamos, démosle la vuelta a la página y vayamos a la construcción. ¿Qué México Bueno. queremos? ¿Qué México? Ojalá tengan esa disposición para discutir México- las iniciativas y esta vez no quieren hacer una moratoria constitucional. No, yo creo que la oposición, en el caso particular... Ya el pueblo los puso en su lugar. Lo vamos a hacer de una manera contundente. Lo dije hace un rato. No somos El una con Alito oposición... Moreno a la cabeza. No somos Con una Marco oposición, Cortés. no somos una oposición contestataria ni recalcitrante. Alito sí lo era. Somos una oposición No dudo de que en el PRI hay construcción, gente muy brillante. de pero- construcción, de tender la mano, de decir hacia dónde vamos. En el caso de San Luis Potosí, así lo hemos hecho. El 65%, casi el 70% de los acuerdos en el Cabildo Municipal han sido por unanimidad, porque en el diálogo, en el disenso, encontramos el consenso y con el diálogo encontramos los acuerdos. Y ahí estaba representado el Verde, Morena, PANAL, el PT, ahí estaba representado 6 fuerzas políticas. A eso vamos. En el caso propio de la capital de San Luis Potosí, creo que ahora con la representación del PRD que tendrá en el Cabildo, iremos a eso, a tender la mano, a construir, a dialogar, a acordar, para que a San Luis le vaya bien. Yo creo que el triunfo contundente que se obtuvo en la capital, también histórico, más de 195,000 votos, no fue de cualquier cosa y no fue de gratis, fue por el trabajo que se hizo y sobre todo por el diálogo que se hizo siempre con todos los sectores de toda la sociedad. Cerramos en este momento el tercer bloque de Código 7, regresaremos a la parte de las conclusiones, también la postura de Jesús Becerra, que ahorita estabas por intervenir, pero haremos una pausa, no le cambie. Es distinguirme del resto de las candidaturas por respetar la ley antes, durante y después de la campaña. También por tener una convicción democrática. No me importó que me enfrenté a candidaturas que tuvieron precampañas y campañas anticipadas y que tuvieron un financiamiento por encima de lo que la ley establece. Aún así, desde el primer momento en el que la autoridad dio a conocer los resultados electorales del conteo rápido, reconocí los resultados de la elección y felicité a la primer mujer en convertirse en presidenta en la historia de México, a la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que no podemos tolerar es la presencia con grupos armados, con grupos porriles y con el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, atacando las instituciones democráticas y desconociendo un resultado electoral, no de Movimiento Ciudadano, de millones de personas que salieron a votar libremente en Jalisco y de las que tenemos que ser absolutamente respetuosos de su elección. Es el último bloque de Código 7, intervención y cierre. Jesús Becerra Rodríguez, secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Sí, bueno, atendiendo un poco al clip, Maínez, solo un esquirol más que dividió la votación, quedó de manifiesto. Y bueno, el Partido de la Revolución Democrática refrenda su compromiso en San Luis Potosí. Seremos una fuerza política local viva, con registro en el estado de San Luis Potosí. Estaremos bien representados
en todos los municipios del estado, sobre todo aquí en la capital. Estuvimos de lleno en la campaña del el reelecto alcalde Enrique Galindo, y estaremos trabajando de la mano con él y con todas y todos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, presidente del Comité Municipal del Partido Revolución Institucional en la capital. Muchas gracias, Pao, por la invitación, y a quien nos está viendo y escuchando, mandarles un saludo, agradecerles a mi compañero Carlos y Jesús este debate de ideas que le ayuda a San Luis Potosí y a México a seguir construyendo una nación y un estado y una capital de prosperidad y de bien. Y bueno, pues desde el Partido Revolucionario Institucional estamos en la reflexión interna, estamos convocando a una Asamblea Nacional interna para ver qué partido queremos rumbo al 2027, y bueno, pues en la capital con Enrique Galindo a seguir haciendo historia en San Luis Potosí. Gracias, Carlos Arreola Mayor, presidente del Consejo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional. Cierre. Muchas gracias, Pau, gracias a Canal 7 por esta oportunidad, y definidos. Gracias al pueblo de San Luis Potosí por confiar en nosotros, gracias por darnos ese poder de ser la primer fuerza política. No les vamos a fallar, vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a renovar Morena. Hay que hacer autorreflexión, hay que recorrer el territorio, hay que proponer un proyecto de cara al 2027 para solucionar los problemas de San Luis Potosí, y hay que convencer al pueblo potosino que estamos listos para un gobierno de Morena en la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias. Las puertas se mantienen abiertas en Canal 7 y de verdad ha sido muy interesante este ejercicio para el auditorio de nuestras 4 regiones de San Luis Potosí. Más temas habrá sobre la mesa y ustedes, claro que estarán invitados. Ha sido un honor escucharles y, claro, poder compartir con ustedes del otro lado de la pantalla. Nos despedimos. Hasta la próxima.